¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Que Dios les bendiga. Ya estamos aquí listos para continuar con la Escuela de Formación Cristiana, con el grupo de catecúmenos. Así que vamos a orar primeramente para poner esta clase en las manos de nuestro Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra, de reunirnos para estudiar la doctrina que se encuentra, Señor, explicada, expuesta en tu bendita palabra. Gracias, Dios, por esta libertad que tú nos das. Gracias, Dios, por estos medios que tú nos has dado. Gracias por el tiempo. Gracias por la disposición, porque eres tú el que hace todas las cosas. Incluso dice tu palabra que eres tú el que pone así el querer como el hacer, conforme a tu buena voluntad. Así que yo te doy gracias, Señor, porque conforme a tu querer, Señor, nosotros estamos hoy reunidos alrededor tuyo. Háblanos, por favor, Señor, especialmente en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine, el que nos dé palabra y el que nos dé entendimiento también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar a donde nos quedamos hace 15 días, porque hace 8 días tuvimos una clase general, no fue la clase de catecúmenos, así que hoy continuaremos con el tema que ya habíamos comenzado hace 15 días. Voy a compartir pantalla para comenzar con esta presentación. Bien. Estamos, es solamente para reubicarnos porque pasó un domingo en el que no nos reunimos. Estamos ahora en el módulo de los 5 puntos de la fe reformada. Esos 5 puntos de la fe reformada son los que están aquí en pantalla: corrupción o depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz o gracia irresistible, y perseverancia de los santos. Ya hace 15 días hablamos de las generalidades, de por qué les llamamos de esta manera, de los nombres que fueron adquiriendo, inclusive de algún acróstico por ahí en inglés que es tulip, que no corresponde con las iniciales en español, por supuesto. Y vimos también de manera un poco más extensa lo que es el primero de estos puntos de la doctrina reformada, que es el de corrupción o depravación total. Así que hoy vamos a estudiar el segundo, que es elección incondicional. Bien, ¿a qué se refiere este término de elección incondicional? Permítanme decirles primero, antes de seguir adelante, que este ha sido uno de las doctrinas más discutidas, también más mal entendidas, mal interpretadas de las enseñanzas de la Reforma. Y es tremendamente importante que nosotros como cristianos evangélicos reformados tengamos claro en qué consiste esta doctrina y qué no es tampoco la doctrina. La elección incondicional, como su nombre lo dice, aquí no hay mucho realmente que rebuscarle. Bueno, esto habla de que Dios, en su soberanía, nos ha elegido y lo ha hecho de una manera sin condiciones. Es decir, no basado en algún mérito nuestro, no basado en alguna característica particular que vio en nosotros y que hizo que nos eligiera por ser diferentes a otros. No, fue una elección incondicional. Así como lo muestra este esquema, tal vez mucho más gráfico. Bueno, de entre todas la humanidad, Dios escogió a algunos para salvación. No escogió a nadie para perdición, porque ya los seres humanos ya estábamos perdidos a partir de la caída, de la cual hablamos hace 8 días. Así que de la misma manera, de entre toda la multitud de personas que viven en el mundo y que han vivido en el mundo a lo largo de toda la historia, Dios ha elegido a algunos. Vamos a ver. Esta doctrina también se le conoce como, no solamente como la elección incondicional, sino
llamada también predestinación, que a muchos les choca el término, pero perdón, pero es un término bíblico totalmente. ¿Qué es, a qué se refiere esta doctrina de la predestinación? Bueno, es la elección de parte de Dios de ciertos individuos para salvación desde antes de la fundación del mundo y meramente por su voluntad soberana. Si esta elección fue hecha desde antes de que yo naciera, es más, desde antes de que nacieran todos los seres humanos, desde antes de que el mundo fuera fundado, entonces no puede haber ningún mérito que yo haya tenido para que esa elección se hubiera llevado a cabo. Desde antes de la fundación del mundo y meramente por su voluntad soberana. Dios mismo es el que da la fe y es el que da el arrepentimiento al individuo. Es decir, para que nosotros vengamos a Cristo y para que nosotros nazcamos de nuevo en Jesucristo, hay dos condiciones indispensables de las cuales también ya hemos hablado. Es indispensable la fe salvífica, la fe que realmente produce salvación, que ese es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice en Efesios capítulo 2. Y la otra condición es el arrepentimiento del individuo, es decir, el reconocimiento de su condición de pecador. Bueno, ambas cosas, tanto la fe, que es un don de Dios, como el arrepentimiento, que es un producto del actuar del Espíritu Santo en nuestro corazón, vienen de Dios. Por tanto, su elección no está basada en el preconocimiento, porque esta es una enseñanza que algunos dan, lo respetamos, por supuesto, igual que todas las enseñanzas, mientras no sean heréticas, pero lo respetamos. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Dios ya sabía que un día José Luis iba a tener la suficiente fe y que José Luis se iba a arrepentir de sus pecados. Entonces, por eso lo eligió, porque él ya tenía el preconocimiento de que él iba a ser capaz de tener fe, iba a ser capaz de arrepentirse. Pero resulta que la Biblia nos enseña que ambas cosas, la fe y el arrepentimiento, es algo que Dios nos da. Es decir, si no es el Señor el que nos da ese don, nunca vamos a creer. Si no es el Espíritu Santo el que viene a regenerar nuestro corazón, nunca nos vamos a arrepentir. Entonces, no se justifica bíblicamente esta enseñanza del preconocimiento de Dios. Aquí lo puse en negritas y subrayado porque creo que es lo fundamental de esta doctrina. La causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, sino la elección del pecador por parte de Dios. Miren, en esta frase, en esta enseñanza, tal vez se encuentra el motivo de una tremenda división entre las iglesias cristianas evangélicas y bueno, desde luego la iglesia católica también queda de aquel lado. No solamente la católica romana, también porque a veces cuando hablamos de iglesia católica pensamos que es una sola y hay varias iglesias católicas, la iglesia católico ortodoxa griega, la iglesia católico ortodoxa rusa, la iglesia católico siriaca, en fin, bueno, todas ellas se ubican, digamos, dentro de la primera parte de este precepto que acabo de poner. Voy a repetirlo. La causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo. No es que un día yo, por ser muy inteligente, por ser muy listo o por ser muy piadoso y muy bueno, un día me di cuenta y dije, cierto, yo debo de aceptar a Cristo. O peor aún, alguien me convenció, ¿verdad? Alguien me habló de una manera tan hermosa, de una manera tan piadosa, de una manera tan ungida, dirían por ahí, que logró que me diera yo cuenta de que yo necesitaba aceptar a Jesús como mi Señor
y como mi Salvador. Esa es la doctrina del arminianismo. Hay muchas iglesias cristianas que sin saberlo, sin decirlo, sin haberlo estudiado, pero están en esa rama de James Arminio, del cual mencionamos hace un poquito, hace 8 días, que básicamente consiste en esto. La causa fundamental de la salvación es la decisión que un día hace el pecador de aceptar a Cristo. Nosotros creemos y estamos convencidos, conforme a la enseñanza de la Escritura, que la causa fundamental de la salvación de alguien es la elección del pecador por parte de Dios. No es la decisión del pecador, sino es la elección del pecador por parte de Dios. Y en eso consiste básicamente la doctrina de la predestinación. Romanos capítulo 8, versículo 30, lo vamos a estudiar un poquito más adelante con más amplitud. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, ¿a quiénes llamó? A los que ya había predestinado. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y los justificó con la sangre preciosa de Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros hasta ahorita no hemos llegado a esa última parte del versículo 30, ¿verdad? ¿Cuándo podremos decir hemos sido ya glorificados? Cuando estemos con el Señor. Pero hasta ahorita hemos sido predestinados, hemos sido llamados y hemos sido justificados. Todo esto viene de parte de Dios y no de parte de nosotros. Esta es otra definición de lo que es la doctrina de la elección incondicional. Dice, desde antes de la fundación de todas las cosas, y para la manifestación de su propia gloria, Dios predestinó a hombres y ángeles para vida eterna, y a otros los dejó para muerte eterna. ¿Por qué dice que los dejó? Porque ellos ya habían elegido la muerte eterna. Los ángeles, cuando arrastrados por aquel ángel llamado Satanás, eligieron el seguirlo a él, entonces ellos ya habían elegido la muerte eterna. ¿El hombre cuándo? Cuando en el huerto del Edén el hombre decidió desobedecer a Dios. Con él, todos los que somos descendientes de Adán y Eva, estamos en esa misma condición. Entonces no es necesario que Dios elija a alguien para muerte eterna. Ya hicimos la elección nosotros mismos. Entonces, repito esta definición porque es importante. Desde antes de la fundación de todas las cosas y para la manifestación de su propia gloria, Dios predestinó a hombres y ángeles para vida eterna y a otros los dejó para muerte eterna. Algunos versículos bíblicos, y aquí sí vale la pena el buscarlos. Búsquenlos por favor en sus Biblias. Yo lo voy a ir buscando aquí en la mía. Y vamos a comenzar con Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Efesios. Bueno, déjenme leer desde el 3. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Habría muchísimo que hablar de estos dos versículos, pero ahorita vamos a dejarlos aquí para poder ir revisando los otros. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, versículos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó. Versículo 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Pero todo empieza por haberlos conocido de antemano y haberlos predestinado. En el mismo libro de Romanos, capítulo 9, versículos 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Sin embargo, antes que los mellizos nacieran, está hablando de Jacob y de Esaú, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, a su madre, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Qué tremendo. Y este es un caso ya práctico, palpable, presente de esa elección divina. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Desde antes de que nacieran, desde antes de que hubieran hecho nada, ni bueno ni malo. Juan capítulo 15, hablando de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Juan 15, 16. Dice así la palabra de Dios. Ustedes búsquenlo también, por favor, ahí en sus Biblias. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, aquí es el Señor Jesucristo el que está hablando y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y esto mismo sigue ocurriendo con nosotros. Otra vez, Romanos, ahora capítulo 5, la carta a los Romanos es la que más aborda este tema. Capítulo 5, versículos 6 al 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. A ver, yo quisiera resaltar esa frase. Aquí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sobre todo subrayo lo que dice en el versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Si nosotros hubiéramos sido capaces de salvarnos por nosotros mismos o por nuestra propia decisión o por nuestra propia bondad u obediencia, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. Seguimos adelante con la doctrina de la predestinación. El hombre en su estado de pureza, cuando Dios lo creó, a Adán y a Eva, decidió en uso de su libre albedrío separarse de Dios. Lo podemos leer en Génesis 3:6, es un pasaje que ustedes conocen bien, cuando Satanás en forma de serpiente engaña a Eva para que coma del fruto. Y ahí tenemos que entender dos cosas que son importantes para nosotros. Primero, ellos estaban en un estado de pureza, como Dios los había hecho. Dios los hizo a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en inocencia, en pureza, en sabiduría, en bondad, ellos estaban en esa condición en la cual ya no estamos nosotros. Segundo punto, ellos podían hacer uso de su libre albedrío. El tema del libre albedrío es también tremendamente discutido en las diferentes iglesias, porque muchos recurren a este tema del libre albedrío para decir, es que Dios nos da libre albedrío y no nos obliga a venir a Él, sino que usando de nuestro libre albedrío, venimos a Él. Hermanos, es una bonita fantasía. Los seres humanos no tenemos libre albedrío en cuanto a las cosas del bien y el mal,
o en cuanto a las cosas, mucho menos en cuanto a la decisión de aceptar o no aceptar a Dios, de recibir o no recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestra naturaleza caída nos ha quitado ese libre albedrío y tendemos únicamente al mal por naturaleza. Entonces, Adán y Eva sí, ellos en uso de su libre albedrío decidieron separarse de Dios. Y esto hace que en ese momento se hizo justamente merecedor de la muerte, porque Dios ya les había dicho, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, de todo árbol del huerto podréis comer, de todo fruto del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de su fruto, no comeréis, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Por lo tanto, ellos hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran, y entonces en ese momento se hizo justamente merecedor de la muerte. Es decir, ya sabía que eso iba a ocurrir, Dios ya se lo había dicho, Dios ya se lo había advertido, ellos tenían un libre albedrío, ellos estaban en un estado de pureza que les permitía haber decidido de otra forma, y por lo tanto se hicieron justamente merecedores de la muerte. Pero Dios ya había decretado, y aquí si hablamos de los decretos de Dios, nosotros no podemos decretar nada, esa es otra bonita fantasía de algunos. Decreto tal cosa en tu vida. No puedo decretar absolutamente nada. Dios sí puede decretar. Y Dios ya había decretado salvar a algunos y a otros dejarlos en su justa condenación. Miren lo que dice Éxodo 33, 19. Es el Señor que está hablando con Moisés. Éxodo 33. Perdón, estoy en números. Éxodo 33, versículo 19. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Es decir, es solamente la voluntad soberana de Dios la que hace que algunos sean escogidos, hayan sido elegidos de una manera incondicional para salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiso tener clemencia de ellos, porque Dios quiso ser compasivo con ellos. ¿Y por qué quiso serlo con ellos? Porque Él quiso serlo. ¿Y por qué quiso tener clemencia con ellos? Porque quiso tenerlo, por su soberana y libre voluntad. Seguimos adelante. Charles Spurgeon, conocido por algunos como el príncipe de los predicadores, yo creo que el más famoso de los predicadores del siglo XIX, inglés, bautista, por cierto, bautista reformado. La iglesia que él fundó hasta la fecha existe todavía, el tabernáculo en Londres. Y bueno, Charles Spurgeon en alguna ocasión escribió esto, dijo, yo creo que no pasa nada aparte de la determinación y orden divina. Es decir, no hay nada que ocurra, no hay nada que pueda pasar separado de la determinación y de la orden divina. Dice, nunca seremos capaces de escapar de la doctrina de la predestinación divina. La doctrina de que Dios ha predestinado a ciertas personas para vida eterna. Creo que Spurgeon lo entendía perfectamente bien y eso no hizo que en ningún momento disminuyera ese fuego que tenía para predicar, ese fuego que tenía para buscar que aquellos que no conocían de Jesucristo lo llegaran a conocer como Señor y como Salvador. Seguimos adelante con la elección incondicional. Dios es soberano. El único ser completamente libre que existe en toda la creación es Dios. El único ser totalmente soberano
en toda la creación es Dios. Y en esa soberanía, Él elige a quién salvar y a quién no. Es Dios en su soberanía quien lo elige. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 9, versículos 8 al 24. Es un poquito larga la lectura, pero vale la pena que la hagamos. Romanos capítulo 9, versículos 8 al 24. Y vamos a leer parte a lo mejor de lo que ya habíamos leído hace un momento. Pero vamos a agarrarlo completo. Dice así la palabra de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Vean qué clara es la escritura en este aspecto. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hermosa esta palabra, contundente esta palabra en cuanto a la elección de Dios. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Vamos rápidamente a ese pasaje. Efesios 1, 3 al 5. Ya leímos también una parte hace un momento. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y en el versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos, otra vez, predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Se dan cuenta cómo el concepto de predestinación siempre va ligado al concepto de la voluntad soberana de Dios? En Romanos 8, del 29 al 30,
que también hace un momento lo mencionamos, se encuentra lo que algunos han llamado los 5 eslabones dorados. También se le llama el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Déjenme leer desde el versículo 28, porque ese es un versículo muy conocido y a veces sacado un poco de contexto. El 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y ahí tenemos esos 5 eslabones dorados. A los que conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Y miren, estos 5 eslabones los podemos dividir en 3 partes a su vez. Les podría decir pasado, presente y futuro. Los 2 primeros eslabones, los que conoció y los que predestinó, para nosotros pertenece al pasado. Es algo que ocurrió en la eternidad. Es algo que ocurrió antes de la fundación del mundo y por supuesto antes de que nosotros naciéramos. Nos conoció y nos predestinó. Pero llega un tiempo en el que nosotros nacemos en este mundo, en el que nosotros crecemos, en el que nosotros llegamos entonces a escuchar el llamado, ese llamado interno por parte del Espíritu Santo, que llega primero por un llamado externo de parte de un ser humano que está hablando sobre Jesucristo, pero finalmente Él nos llama. ¿A quiénes llama? A los que había conocido y a los que había predestinado. Y después de que los llama, los justifica a través de la fe en Jesucristo. A los que llamó, a esos también justificó. Y eso pertenece al presente para nosotros. Y dice, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y esto pertenece al futuro para nosotros. Cuando Cristo venga o cuando Cristo nos llame a su presencia, entonces seremos glorificados. Seguimos adelante con la elección incondicional. Más versículos sobre la elección. Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 18. Vamos a Primero de Reyes 19, 18, por si faltaran todavía versículos para establecer bíblicamente esta doctrina de la predestinación. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni le han besado. A ver, nada más para tener el contexto. Aquí Dios está hablando con Elías. Elías que creía que ya no había seguidores de Jehová, que ya no había más profetas del Señor, que él era el único. Y Dios les dice, sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. ¿Pero quién los preservó? Él. Es Dios quien los había preservado, no fue la elección de ellos. Salmo 65, 4. Ya no voy a buscar todo el texto para no hacerlo tan largo, pero dice, bienaventurado el que tú escogieres, feliz al que tú escogieres. Juan 15, 16, que también ya lo habíamos mencionado, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, dice el Señor. Juan 6:44, hablando de sus ovejas, el Señor dice, ninguno puede venir a mí si no es traído por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no es traído por el Padre. Si nosotros venimos a Jesucristo un día, es porque el Padre nos trajo a Él, por medio del Espíritu Santo.
no por nuestros méritos, no por nuestra voluntad, no por nuestro libre albedrío, no por nuestra libre decisión, sino por Él, porque Él nos trajo al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, voy a dejar de compartir pantalla. Esto ya corresponde a la próxima lección. Yo espero que el tema haya quedado suficientemente claro para ustedes. Ahí están las citas bíblicas y muchas más donde podemos fundamentar esta doctrina bíblica de la Reforma. De cualquier manera, todo está abierto a discusión, todo está abierto a análisis. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna aportación sobre esto, por favor, ahorita que no podemos celebrar las clases presenciales todavía, a través del WhatsApp, ustedes pueden hacer las preguntas o los comentarios. Algo que a mí me edifica, créanme que me edifica mucho cuando ustedes preguntan o cuando ustedes plantean cosas diferentes, cosas nuevas o hacen alguna aportación al tema. Gracias, hermanos. Oremos para terminar este tiempo. Bendito sea, Señor. Gracias nuevamente porque nos has permitido acercarnos a tu palabra, hacerlo con toda libertad, hacerlo, Señor, sabiendo y confiando en que somos guiados por tu Santo Espíritu, que eres tú el que habla a través de tu palabra, de esa palabra que es viva, de esa palabra que es eficaz. Gracias, Señor, porque a ti te plació escogernos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque es un motivo de agradecimiento y es un motivo de paz también, el saber que no han sido mis esfuerzos, que no ha sido mi decisión, que no ha sido mi bondad lo que me ha traído a ti, Señor, sino que has sido tú. Ha sido ese decreto tuyo marcado desde la eternidad. Ha sido tu voluntad, esa voluntad siempre buena, siempre perfecta. Ha sido tu soberanía, Señor, la que me ha traído, la que nos ha traído hasta ti. Gracias, Señor, porque de esa misma manera sabemos, como lo vamos a estudiar más tarde, que por eso podemos estar seguros en ti. Que el que nosotros estemos tomados de tu mano no depende de la fuerza de nuestra mano, sino de la fuerza de la mano tuya, de tu diestra de poder. Gracias, Señor. Gracias por habernos amado sin que nosotros lo mereciéramos. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Bendiciones.